les bendiga, amigos. Bienvenidos nuevamente a este proyecto de lectura y meditación de la Biblia. Estamos leyendo, estamos escudriñando el libro de Génesis, capítulo 1, el relato de la creación. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hasta el tercer día. Hemos visto cómo pues ha sido el inicio de la creación según el relato bíblico. Y en el video anterior pues llegamos al tercer día. En esta ocasión vamos a entrar al cuarto día de la creación. Y bueno, para ello vamos a recurrir a la lectura de la Biblia desde dos versiones diferentes. La traducción al Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y vamos a leer también la nueva versión internacional para hacer una lectura comparativa. Y pues esto con el fin de que nos enriquezca el entendimiento, nos ayude a ver de diferentes maneras cuál es la lectura de este texto. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, versículo 14, donde comienza el cuarto día, y leemos la nueva traducción viviente que dice, la traducción al Nuevo Mundo, y dice, y Dios pasó a decir, llegue a haber lumbreras en la expansión de los cielos para hacer una división entre el día y la noche, y tienen que servir de señales y para estaciones y para días y años, y tienen que servir de lumbreras en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y llegó a ser así. Y Dios procedió a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche, y también las estrellas. Así las puso Dios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y para dominar de día y de noche, y para hacer una división entre la luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que era bueno. Llegó a ver tarde, llegó a ver mañana, un día cuarto. Bueno, eso es lo que nos dice la traducción al Nuevo Mundo. Vamos a ver cómo lo traduce la nueva versión internacional. Versículo 14 dice, aquí a la derecha dice, y dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche y que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra, y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Ok, entonces, según este relato, Génesis 1, 14 al 19, nos presenta que Dios habla, como ya hemos visto esta palabra que es decretar, anunciar, declarar. Dios habla y dice, que haya luces en la expansión de los cielos. Técnicamente y bajo una interpretación literal, bajo una interpretación completamente en sentido literal como se está leyendo, pues aquí estaríamos viendo la creación del sol y la creación de la luna, y no solo de ellos, sino también de las estrellas. Entonces, esto sucede en el cuarto día. Ahora, yo creo que este pasaje, amigos, hermanos, es uno de los pasajes más controversiales de todo el relato del Génesis. Cuando llegamos aquí al cuarto día, nos topamos con varios cuestionamientos, varias dudas. Si yo tomo este pasaje de la Biblia y voy con un científico, con un astrónomo, con un físico, y le digo, oye, la Tierra fue creada en 6 días y en el cuarto día el Sol y la Luna fueron creados, pues seguramente se va a reír, seguramente se va a burlar, seguramente va a tildar a los creyentes como ignorantes, como fanáticos. Porque según el mundo científico, según lo que la ciencia nos dice, pues el universo tiene millones de años. De hecho, el Sol tiene miles de millones de años y la Tierra tiene millones de años. El universo, como lo explica la ciencia, pues no es un universo estático, fijo en el cielo, sino que va en constante expansión y va viajando a velocidades pues inimaginables. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos, no lo sentimos porque vivimos en este planeta, vivimos fijos aquí, pero nuestra Tierra, al igual que
todos los astros del cielo, pues vamos viajando, vamos en un viaje a velocidades increíbles. Y no lo percibimos porque vivimos sujetos a esta tierra por medio de la gravedad. Entonces, hablar de que el Sol y la Luna fueron creados en el cuarto día y que la Tierra fue antes que estos astros, pues en el mundo científico se tomaría como una situación de burla, como un mito, etcétera. Entonces, realmente creo que este pasaje es uno de los más controversiales de entender. Y sí, efectivamente, pues se despiertan varias dudas, varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo se medían entonces los días previos al cuarto día si no había sol y no había luna? Según nuestra experiencia y nuestra vivencia diaria, los días pues tienen una duración de 24 horas. Y esto es porque pues siempre hay un comienzo al salir el sol se pone y vuelve a salir. Ese movimiento de rotación de la Tierra, pues es lo que nos da el tener día y noche. Nuestro día, nuestra noche depende de las vueltas que da la Tierra sobre su propio eje y que va haciendo que haya día, haya noche. La pregunta es, bueno, si hasta el cuarto día fue creado el Sol y la Luna, ¿cómo entonces es que días previos hubo un primer día, un segundo día, un tercer día? Y dice, y vino la noche, llegó la mañana, y fue la noche, fue la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día. ¿Cómo era posible entonces que hubiese esta medición de día si apenas estamos viendo el surgimiento del Sol y la Luna? Bueno, este es uno de los cuestionamientos pues, que se hacen en torno a este pasaje de la Biblia. Eh, Otro cuestionamiento que se hace es que este pasaje nos llevaría entonces a pensar, a entender que la Tierra fue antes que el Sol, incluso que la Luna, y que en un momento dado, ya viéndolo en términos científicos, en un momento dado la Tierra iba viajando por el universo sola, que no estaba sujeta a la gravedad, a la gravitación con otro astro, en este caso el Sol o la Luna, sino que era independiente. Entonces, pues realmente eso genera un conflicto entre la ciencia y la fe, porque bueno, ¿cómo es posible que la Tierra sea más vieja que el Sol y la Luna? Cuando en el terreno científico, pues se supone o nos enseñan que es al revés. El Sol es mucho más antiguo que la Tierra, que la Luna, y la Tierra, por ende, depende su existencia del Sol, básicamente. Entonces son dos de las cosas que pues sí nos causan un poquito ahí de duda, de cuestionamiento, sobre todo cuando queremos entender el pasaje de la Biblia en el sentido literal y llano del relato. Yo sé que hay mucha gente y durante muchos siglos, este pasaje se tomaba al detalle tal cual. No se podía cuestionar, no se podían eh, decir que había dudas o cuestionamientos alrededor del texto, porque prácticamente era eh, rayar en la herejía. Sin embargo, bueno, Dios nos hizo seres pensantes, Dios nos hizo seres racionales, y pues la ciencia ha avanzado, la ciencia ha venido avanzando constantemente. Entonces, eh, pues ahora tenemos el reto de, de que no solamente es leer el pasaje y creerlo así tal cual nos lo dice. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cotejarlo contra el conocimiento científico y tenemos que saber, hermanos, amigos, que la ciencia no está peleada con la fe, que la ciencia no es enemiga de Dios. ¿Sí? Es más, Dios mismo anunció, profetizó que la ciencia iba a aumentar y que Dios está sobre la ciencia. Entonces, no hay ningún problema en poder comparar o poder querer entender la Biblia desde un aspecto científico. No hay ningún problema porque si nos cerramos a decir, no, 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 es que yo lo voy a creer así tal cual lo dice porque de otra manera estaría faltando a mi fe. Estaríamos rayando, amigos, en el fanatismo, estaríamos rayando en
pues sí, en cerrarnos y simplemente tener una fe ciega. Hoy tenemos la ciencia, hoy, gracias a Dios, gracias al Eterno, se nos han abierto muchos canales de conocimiento, de entender las raíces hebreas de la escritura, las palabras en hebreo, y nos damos cuenta que, bueno, hay muchas cosas que hay que entender aquí. Algo de lo que inicialmente comenté cuando empezamos esta serie es que hay que entender que la Biblia, amigo, hermano, la Biblia no es un libro científico. Eso hay que tenerlo muy presente. Eso, en cierta manera, creo que lo dije desde el primer video. La Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro dirigido a los científicos. Pongámonos en el contexto histórico, por ejemplo, cuando se escribió este libro, el libro de Génesis. Pongámonos en el contexto histórico de hace 3500 años, donde no había telescopios, donde no había estudios científicos, satélites y todo esto. ¿Para qué Dios iba a dar un conocimiento científico a gente que no iba a entender? ¿Para qué Dios iba a dar un conocimiento eh, que ellos no iban a poder digerir? Dios les está hablando a esa gente de esa época en su lenguaje y en términos que ellos pudieran entender. Entonces, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de cronología histórica en muchos aspectos, sino que más bien es un libro de fe. Es un libro que nos enseña los principios de operación de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que entender que el fin de la Biblia no es hablarnos de ciencia. El fin de la Biblia no es hablarnos de términos y relatos científicos o de teorías. El fin de la Biblia es hablarnos de Dios y la manera en la que Dios opera. Y Dios opera mediante principios espirituales. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la Biblia y vamos leyendo estos relatos, estas historias, tenemos que estar con una mente muy despierta, ser muy sagaces y darnos cuenta de que en la Biblia hay diferentes niveles de interpretación. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis respecto a cómo se lee o cómo se estudia la Biblia. Para empezar, en la Biblia encontramos diferentes géneros literarios. Eso es algo que también tenemos que tener presente. En la Biblia hay diferentes géneros literarios. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la narrativa de la Biblia está en un lenguaje profético. Nos habla de profecía. Y la profecía no se entiende de manera literal. Hay que ocupar simbolismos, hay que ocupar eh, comparaciones, etc. También existe el género poético. La Biblia también contiene poesía. Lo tenemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Cantares, los Proverbios, el libro de Job, los profetas como Isaías, Jeremías, etc., donde emplea mucha poesía. Es un género literario. También encontramos parábolas, muchas parábolas. La parábola nos ayuda a tomar principios o sacar principios de relatos, de historias, y sacar una aplicación hacia nuestra vida. Y también tenemos la narrativa histórica. Y como esos hay más géneros literarios, que ahorita no los recuerdo todos, pero básicamente pues estaríamos hablando de que en la Biblia hay género literario como profecía, poesía, parábola, narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, hermanos, la Biblia fue escrita en alguno de estos géneros literarios, no siempre en una narrativa histórica o cronológica. Y eso hay que tenerlo mucho en consideración. Además de eso, dentro del judaísmo, dentro del mundo rabínico del pueblo hebreo, los grandes rabínicos, perdón, los grandes rabinos, presentan que hay 4 niveles de interpretación. Hay 4 niveles de interpretación de la Biblia, de la Torá. Entre ellos, bueno, a esos 4 niveles se les conoce como pardés, pardés, que no son más que unas siglas. Cada
letra o cada consonante es una letra o es una palabra en sí misma que significa algo. Por ejemplo, la palabra pardés sería la P, la R, la D y la S. Y estos cuatro niveles de interpretación, uno es interpretar la Biblia desde el sentido llano, desde el sentido literal, o sea, tal cual lo leo, así tal cual lo entiendo. Y eso sucede mucho a través de la Biblia, historias que Dios emplea, relatos, consejos, que no hay que buscarle mucho, no hay que rebuscarle, simplemente está ahí y así lo leemos y así lo entendemos, porque es una interpretación en sentido llano y literal. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los que estudiamos la Biblia, pues siempre nos vamos por ese lado. Sin embargo, hay otro nivel de interpretación que es la insinuación, son los simbolismos. Y este nivel de interpretación requiere pues que miremos el contexto, que miremos el significado de las palabras, de manera que podamos tomar una aplicación personal, una aplicación en nuestra vida. Ese es otro nivel de interpretación. Yo puedo leer un relato en la Biblia y puedo leer la historia, por ejemplo, de Job. Pero, ¿qué enseñanza me da la historia de Job? ¿Qué secretos o qué consejos puedo yo entender sobre la vida de este personaje tan famoso y eh, pues tan respetado en la Biblia? Ese es otro nivel de interpretación. Hay otro nivel de interpretación dentro del Pardés de los estudios rabínicos que tiene que ver con la disertación, tiene que ver con el cuestionamiento. En este nivel de interpretación no hay temor, no hay miedo de confrontar las aparentes contradicciones. ¿Sí? Mucha gente dice o mucha gente ha dicho, es que la Biblia tiene contradicciones, aquí se contradice con esto, etcétera. Generalmente los creyentes, eh, generalmente los cristianos, evitamos ese tipo de confrontaciones, ese tipo de disertación, de por qué dice esto en este pasaje y por qué dice aquello en aquel. Generalmente nos vamos por el tema de querer entender todo de manera llana y simple. Sin embargo, dentro del judaísmo y del ámbito rabínico, está este nivel de interpretación que confronta el texto, que se mete toma estas, entre comillas, contradicciones y las confronta, ¿sí? En el judaísmo, amigos, no hay mucho problema en tocar estos temas, que serían temas espinosos, complicados para nosotros. Porque una de las premisas que tienen en el judaísmo respecto a este nivel de interpretación es que donde hay una contradicción, hay principios escondidos. Donde hay una contradicción es porque Dios quiere que el hombre escarbe y que descubra secretos que están guardados ahí. Generalmente en el mundo cristiano nos congregamos, nos reunimos en círculos, eh, digamos, donde gente comparte la misma teología, las mismas doctrinas, y excluimos a otros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Habrá algunos cristianos que crean en la existencia del alma. Y por poner un ejemplo nada más, los almistas, ellos se reúnen y se concentran en una unidad respecto a una doctrina, generalmente porque un líder les dio esa doctrina, les dio esa interpretación, y hacen un círculo cerrado en derredor de esta doctrina. Ellos no van a permitir que otra persona ajena a ellos venga y les enseñe, porque para ellos lo que ellos tienen, los almistas, es la verdad absoluta. Y hay otro grupo que forma otro círculo, vamos a llamarle los terrenistas. Ellos no creen que existe el alma, ellos no creen que hay un más allá, ellos creen que uno muere y hasta ahí se acaba todo. Todo se reduce a lo que puedes hacer en la tierra. Entonces ellos son los terrenistas, así los estoy poniendo nada más como ejemplo. Este grupo de personas se congregan, se reúnen en derredor de una interpretación, en la interpretación de un líder. Y ellos no van a convivir con los almistas, porque chocarían, porque uno a otro se atacaría, uno a otro
se despedazaría en cuestión de doctrinas y cada uno tendría sus propios textos bíblicos, defendería su verdad contra este y este defendería su teología contra este y sería una guerra. Entonces, en los círculos cristianos no tenemos permitido entrar en disertación, en confrontación. No tenemos permitido que alguien externo a mis ideas me enseñe o me diga su manera de interpretar. Lo que voy a hacer yo es decirle, no, tú estás mal, tú no tienes nada que enseñarme, tú eres un hereje, tú eres un apóstata, etcétera, etcétera. Y es lo que vemos generalmente hasta hoy en día en la comunidad cristiana de cualquier denominación. Porque tendemos a cerrarnos en un círculo en derredor de la interpretación de un líder. No nos permitimos tomar otro conocimiento, no nos permitimos escuchar otra opinión, porque prácticamente es como caer en sacrilegio. Sin embargo, en el mundo judío, ellos tal vez también se reúnan en este tipo de círculos, pero son más abiertos. A lo que voy es que son más abiertos. Ellos en una reunión no tienen problema en que una persona, uno de ellos exprese una opinión y otro le diga, ¿sabes qué? Yo lo entiendo de otra manera completamente diferente a la tuya. ¿Sí? Y entonces uno argumenta y el otro le responde de una manera respetuosa, de una manera, eh, pues en cierta manera humilde, porque la finalidad de este con aquel es enriquecer su propio conocimiento. No es cerrarse en el caparazón de su propia doctrina, en el caparazón de su propio conocimiento, sino abrirse a entender nuevas interpretaciones o nuevas maneras de entendimiento. Entonces, entre los rabinos sí se da este tipo de cuestionamientos, este tipo de debates en cierta manera, pero no debates en el sentido de que yo te señalo, yo te condeno porque piensas diferente a mí, sino debates en el sentido de que este texto yo lo interpreto de esta manera porque encuentro aquí esta palabra ligada a este conocimiento, ligado a este contexto. Ah, no, pues mira, yo lo entiendo de esta manera porque este relato lo veo así, etcétera. Entonces, ellos tienen mucha apertura y este es un nivel de interpretación que generalmente, pues pocos realmente llegan a ese nivel, que es el nivel de la disertación. Hay otro nivel de interpretación también, que se le conoce como Sod, y que es lo profundo, lo oculto. En este nivel de interpretación, pues se emplea mucho el lenguaje hebreo, las palabras hebreas, el significado, su valor numérico, y se trata de entender o descubrir lo que Dios tiene guardado como joyas preciosas dentro de un texto. A lo que voy con esto, hermanos, es que cuando llegamos a la Biblia, no necesariamente tenemos que entender la Biblia en el sentido literal, creyendo que si no lo interpreto o no lo creo de manera literal, estoy faltando a la fe. Yo creo que es al revés. Yo creo que quien ve en la Biblia, en el relato bíblico, una oportunidad de descubrir secretos, verdades, más allá de su sentido literal, yo creo que es más fe. Porque ¿qué pasa? Que cuando simple y sencillamente yo creo que, en relación a este pasaje, Dios creó el sol y la luna en el cuarto día de manera literal y punto. ¿Qué más tengo que decir? Pues nada, simplemente se acabó el relato porque ya di por sentado que en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Ya no hay más que entender. Entonces sí estoy manifestando un nivel de fe en creer que el relato tal cual está dicho así es. Sí estoy manifestando un nivel de fe, claro. Pero creo que hay un mayor nivel de fe cuando miras el texto desde otra perspectiva y empiezas a descubrir el significado detrás de estas palabras, lo que Dios quiso decir, cuando empiezas a descubrir cómo Dios opera en relación a su creación, en relación a nosotros, y empezamos a descubrir que hay verdades escondidas, tesoros guardados, que el Eterno puso ahí para que nosotros, primeramente con una actitud de humildad, de aprendizaje, podamos descubrirlos, como Jesús nos dijo, el que no se hiciere como niño,
pues no puede ver el reino de los cielos. Entonces, el tener esta actitud como niño, de humildad, de disposición a aprender, eso requiere tener fe. Eso requiere tener fe, una fe profunda en la Torah. No me voy a detener en que, es que aquí hay una contradicción y ya lo rechazo. Eso es lo que hace el mundo ateo, eso es lo que hace el mundo secular. Mirar las contradicciones y decir, esto es simple mito, simple historieta, no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, el creyente que ama la verdad, que ama la palabra, va más allá, va más allá. ¿Sí? Entonces, voy a dejar este punto aquí. Vamos a continuar con el siguiente video respecto a este cuarto día y espero que haya sido de bendición hasta este momento lo que estamos aprendiendo. Lo que hice fue detenerme en un paréntesis tratando de que, pues de dar una explicación de cómo se entiende la Biblia, aunque este es un tema en sí mismo, ¿eh? Este es un tema que podría llevarnos semanas estudiando cómo se interpreta la Biblia, cómo se estudia la Biblia, pero básicamente fue digamos, un adelanto. Entonces lo dejamos aquí, Dios les bendiga, los espero en el siguiente video.